Olá a todos, boa tarde. Bem-vindo a todos quem nos escutam, nos vê aqui numa entrevista do circuito BBLA. A segunda que a gente está fazendo, e nessa oportunidade a gente vai conversar sobre o nosso segundo livro da Biblioteca Básica Latino-Americana, que é do grande pensador e crítico literário uruguaio Ángel Rama. Quem organizou esse livro, selecionou os textos e redigiu a apresentação dele foi Facundo Gomes. Olá, Facundo, tudo bem? Todo bien. Facundo Saludos para todos. Un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Facundo é argentino, tem graduação em literatura e doutorado em literatura na Universidade de Buenos Aires e atualmente ele trabalha, né, em pesquisa e dá aulas também na Universidade de Quilmes, não é, Facundo? Correcto. Perfeito. Também está aqui com a gente José Arnaldo Cunha, presidente da Fundação Darcy Ribeiro. Boa tarde, José. Salve, salve a todos. Bem-vindos a todos e todas. Também está aqui com a gente nosso querido André Magnelli. Fala, André. Fala, pessoal. Vamos lá. Zé Ronaldo, pode então, ir. Bora. Maravilha. Facundo, muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença novamente aqui conosco. Esperamos um dia podê-lo receber pessoalmente aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, estamos ultimamente respirando ares um pouco melhores do que vocês têm respirado aí na Argentina, infelizmente, né? Então, eu queria já iniciar, desde já, agradecendo a sua presença e já colocando uma questão que eu acho que é a atualidade, é o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? O Darcy tinha uma frase, ele no prefácio do livro Aos Trancos e Barrancos, ele escreve assim: confesso que me moveu também escrever este livro por um incontido desejo de influir neste mundo. Para isso existo como intelectual, para antever as alternativas que se abrem à nossa frente, a fim de optar e lutar para que se realize a melhor delas. Vejo que nessa frase tem uma coisa que ecoa também em Ángel Rama, e que ecoa, de uma certa forma, em nós, na nossa postura e nas coisas que procuramos realizar. Então, eu gostaria de imediato te perguntar, Facundo, como vão as coisas aí na Argentina, como está a realidade que vocês estão enfrentando aí, e como Ángel Rama encararia essa situação? Ángel, Bueno. Sí. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme y dejarme participar de este espacio. Y muchas gracias a José por la pregunta inicial, que me parece urgente y necesaria. La situación en Argentina es muy difícil. El gobierno de Milei, desde que asumió en noviembre, viene implementando una serie de medidas de corte antipopular que implica una reducción del Estado desde una perspectiva que ya no es ni siquiera neoliberal, sino que es anarcocapitalista. Es algo que supera por derecha a las derechas más extremas del primer mundo. Estamos frente a una suerte de experimento político, de experimento socioeconómico que está empobreciendo a la población, que suma millones de pobres cada mes y que se basa en intentar resolver ciertas cuestiones, ciertos problemas de la macroeconomía a fuerza de la pérdida de derechos del pueblo. La situación es dramática. Hablando con colegas y compañeros de Brasil, por momentos parece similar a la situación que Brasil atravesó con el gobierno de Bolsonaro, pero con algunas aristas todavía más dolorosas, ¿no? Milei ni siquiera es nacionalista, no cree ni siquiera se inspira en la derecha nacionalista tradicional argentina, ni en las derechas nacionalistas del mundo, y se comporta como un cruzado, como un fanático, como alguien que está dispuesto incluso a incendiar su propio gobierno, su propia gobernabilidad, en pos de lograr
el tipo de orden social y económico que él desea y que no existe en ninguna parte del mundo, ¿no? Porque incluso las sociedades más capitalistas del planeta entienden el Estado como un organismo eficiente que regula de alguna manera ciertos mecanismos sociales, económicos. Milei está en contra de eso. Pero bueno, volviendo a la pregunta también de José, me parece muy interesante que podamos tener este espacio y que podamos entender el diálogo entre colegas, entre intelectuales de distintos países, como una posibilidad de no quedarnos aterrados, no entrar en pánico y no quedarnos congelados ante la imposibilidad de cambiar las cosas. Porque las cosas pueden cambiar y trabajar en diálogo con los demás nos permite entrever posibilidades de cambios, de alternativas, esperanza. Y les doy un ejemplo porque lo involucra a Ángel Rama y a Darcy Ribeiro. En el 1972, en un congreso que organizó Leopoldo Sea en México sobre integración universitaria, confluyen, se juntan Ángel Rama y Darcy Ribeiro, y era un momento en el que Darcy Ribeiro y otros intelectuales de izquierda estaban muy desanimados, tenían un pensamiento muy trágico acerca del rumbo latinoamericano, ¿no? Veían que ciertas esperanzas revolucionarias se veían decepcionadas, rotas, que había muy pocas posibilidades de poder llevar adelante los planes de los 60, que surgían muchos poderes militares, mucha contrarrevolución. Y Ángel Rama ahí hace una intervención muy interesante que tiene que ver con entender que más allá de las derrotas coyunturales que atraviesan los pueblos latinoamericanos, tenemos un pasado en común, tenemos un presente atravesado por alianzas, por solidaridad, por vínculos que nos permiten poder resistir en los momentos más trágicos de nuestra historia, ¿no? Y creo que en ese sentido la Biblioteca Básica Latinoamericana, la Biblioteca Ayacucho, Darcy Ribeiro y Ángel Rama, entre otros intelectuales y proyectos, nos dan un ejemplo sobre cómo resistir incluso cuando sentimos que las fuerzas de la historia van en contra nuestra. Maravilha. Sem dúvida, Facundo. E é importante o ponto que José colocou aqui para a gente, porque realmente hoje quem nos convoca para essa conversa é Ángel Rama. Você citou Darcy Ribeiro. Temos o projeto da Biblioteca Básica Latino-Americana. E a gente, com esse projeto, de alguma forma, quer retomar aquele diálogo que foi muito frutífero, muito abundante. Se criaram muitas pontes naquela época, nos 60, nos 70. Porém, hoje em dia, vemos muita dificuldade. Parece que pensar a América Latina não necessariamente é pensar essa região no sentido da integração, mas parece que cada canto dessa região vai se fechando em si mesmo. E, nesse sentido, é importante que quem está escutando, está vendo também, saiba o contexto do projeto, como se deu o livro, e é importante também destacar que aqui Facundo Gomes se não o maior, um dos maiores especialistas na figura de Ángel Rama, na obra de Ángel Rama, e, portanto, para a gente é um orgulho que ele tenha participado como organizador e como apresentador do livro que está aqui comigo, América Latina, um povo em marcha, América Latina, um pueblo em marcha, que é o segundo volume da Biblioteca Básica Latino-Americana. Nesse sentido, Facundo, quem foi Ángel Rama? Como você se aproxima da obra de Ángel Rama e por que acha importante que Ángel Rama esteja nesse projeto editorial? Perfecto. Ángel Rama, para quienes no lo conocen o quienes quieren saber más acerca de su figura, fue un crítico literario uruguayo que se desempeñó sobre todo en los años 60, en los años 70, y más que un crítico literario, más que un especialista en literatura, podríamos decir que fue un intelectual en todos los sentidos de la palabra. Es decir, un hombre de letras, un hombre de la cultura, que no solo se dedicaba a estudiar literatura, sino que también se desempeñaba como docente
universitario, secundario, como traductor, como periodista, como editor, como investigador y como militante y como gestor de proyectos culturales. Es decir, un hombre plenamente dedicado a la cultura latinoamericana y que se diferenciaba de otros muchos colegas de la época por tener una conciencia muy clara acerca de la necesidad de la integración latinoamericana, ¿sí? En ese sentido, gran parte de su obra como crítico literario dialoga con su proyecto intelectual más amplio. Es decir, se articula, por un lado, el estudio específico de los textos, de la creación del lenguaje de nuestras letras, con un proyecto que va más allá de la literatura y que tiene que ver con unir a los intelectuales, pero también unir a los pueblos a través de la cultura. Eso fue en gran parte, qué es lo que a mí me llamó la atención o me llevó a estudiar la obra de Rama. Yo conocí a Rama en la facultad, cuando estudiaba letras en la Universidad de Buenos Aires, y al encontrarme con sus textos me descubrí un tipo de problemática, un tipo de cuestionamiento, un tipo de apasionamiento por ir más allá del texto literario y articular la comprensión de la literatura con los conflictos sociales, ideológicos, políticos de las distintas ciudades latinoamericanas, de ciudades y países latinoamericanos. Entonces, ese deslumbramiento inicial por Ángel Rama me llevó a diseñar un proyecto de investigación de doctorado sobre su obra que pude desarrollar y finalizar con una tesis que justamente piensa su crítica como parte de un proyecto más amplio de integración latinoamericana, ¿sí? Yo, para poder investigar a Rama, fui al archivo de Montevideo, donde se alojan los papeles personales del crítico, y pude desarrollar mi investigación con una serie de documentos que me permitieron profundizar en esta cuestión, profundizar en cómo Ángel Rama, a la vez que estaba escribiendo sus grandes textos sobre José María Argueda, José Martí o Rubén Darío, a la vez estaba trabajando, por ejemplo, en conjunto con Casa de las Américas, y estaba trazando redes intelectuales y redes entre colegas que permitían hacer circular los textos. A la vez que trabajaba con la gauchesca rioplatense, por ejemplo, estaba en Venezuela contactando a los críticos y a los especialistas brasileños, mexicanos, peruanos, para construir la Biblioteca Ayacucho. No era una práctica intelectual separada, marginada, en abstracto, sino que era una práctica cultural bien concreta que constantemente estaba operando por conocer más la cultura de nuestro continente, por unir a sus intelectuales y por pensar un discurso crítico propio, que creo que es lo que diferencia en gran medida la obra de ciertos críticos e intelectuales como Ángel Rama, Antonio Cándido, podríamos pensar en Antonio Cornejo Polar, de la obra de otros críticos que quizás se enfocaron más en la cuestión más artística y estilística de los textos, ¿no? Ángel Rama siempre nos permite una ventana abierta hacia problemas históricos, sociales, culturales y políticos. Sim, sem dúvida. Para a gente, quando começamos esse projeto, foi fundamental pensar na figura de Rama, incluí-lo, né, como autor da Biblioteca Básica Latino-Americana, sobretudo também porque ele já tinha um projeto que para a gente é um exemplo, né? A gente, de alguma forma, quer continuar por esse caminho que ele já traçou, que é a Biblioteca Ayacucho, né? E agora esse projeto, de alguma forma, é um irmão, um primo irmão da BBLA, e é uma idealização do Darcy. Nesse sentido, temos duas figuras importantes na América Latina, Ángel Rama, Darcy Ribeiro, e José Ronaldo queria fazer uma pergunta em relação a isso. Sim, Facundo. Bom, primeiro, a coisa que você estava... Quando você estava falando, eu pensando aqui, prática política, né? Prática política de alta qualidade, né? Eu fico impressionado com a capacidade do Ángel Rama de enxergar a conjuntura da América, dos países todos da América, de entender a simultaneidade dos problemas e das soluções que vão acontecendo na América.
no último texto dele, inclusive o América Latina, um povo em marcha, que você selecionou brilhantemente para esse livro, a análise de conjuntura do Angel Rama é um negócio sensacional. É uma coisa, assim, de uma clareza luminosa. E então eu vejo que nisso ele se aproxima muito de Darcy na prática política, ao mesmo tempo em que os dois tinham um compromisso com disseminação de conhecimento, né? de contágio, do bom contágio através da cultura e do conhecimento, mas também tinha uma ação política, né? Transformar, botar no chão do mundo as ideias, de uma certa forma. Angel Rama, de forma brilhante, construindo a biblioteca de Ayacucho e fazendo esses encontros incríveis. Quais são os pontos que você identifica assim, entre Darcy e Angel Rama, nessa seleção incrível que você fez de textos de Angel Rama, que eu acho que mostra muito bem assim, a trajetória dele e, ao mesmo tempo, a capacidade multifacetada que ele tem de enxergar a realidade? Bien, me parece que el tema es fascinante, ¿no? La amistad entre estas dos figuras. Ángel Rama y Darcy Ribeiro se conocen en Uruguay después del exilio de Darcy Ribeiro en los 60. Se conocen, empiezan a relacionarse, se dan cuenta que tienen muchas perspectivas, muchas miradas en común y empiezan a desarrollar una serie de prácticas intelectuales que los hermanan y que tienen mucho que ver con, me parece, dos situaciones, dos temas que José mencionó. Por un lado, poder pensar o repensar o reinventar la universidad como un polo de producción de conocimiento en plena articulación con los problemas sociales o con las demandas sociales de los pueblos en los que se insertan. Y por otro lado, la necesidad de sacar a la cultura de sus reductos más cerrados y poder implementar o desarrollar proyectos que difundan la cultura y que la tornen masiva. En ese sentido hay dos proyectos, dos emprendimientos que hacen emprenden juntos en Uruguay, que me parece que nos pueden ilustrar un poco esta situación y después proyectarla hacia los años siguientes. En el año 1967 en Uruguay se presenta el Plan Maggiolo. El Plan Maggiolo era un proyecto de renovación académica que planteaba un rediseño de toda la estructura universitaria uruguaya de cara a una universidad mucho más atenta a las necesidades del pueblo uruguayo. Uno de los que estaba involucrados en ese plan fue Darcy Ribeiro, que venía de tener distintas experiencias universitarias en Brasil. Entonces, los uruguayos lo toman a Darcy Ribeiro como un referente y Darcy Ribeiro tiene un rol destacado de liderazgo en ese proyecto de reforma que después terminó naufragando producto de la violencia política que empieza a arrollar todos estos proyectos de cambio en el Cono Sur. Pero ahí estuvo Darcy Ribeiro y ahí estaba involucrado Ángel Rama, que en algunas jornadas que organiza Darcy Ribeiro presenta distintas ponencias y distintos textos acerca de cómo repensar incluso la enseñanza de la literatura de cara a una concepción más crítica, más lúcida acerca de qué es lo que deberíamos pensar de la literatura para que la literatura funcione como producción de saberes y de conocimientos críticos para construir una sociedad más justa, ¿no? Y la otra experiencia me parece maravillosa y que fue estudiada, pero que habría que explorar un poco más, es la organización de una enciclopedia uruguaya. La enciclopedia uruguaya era una serie de fascículos coleccionables que se vendían en los kioscos, en los puestos de revista de Montevideo y del interior del país, en los que Ángel Rama, junto a Darcy Ribeiro y otros intelectuales, buscaban dar una mirada panorámica de la civilización uruguaya, integrando en esa historia la cultura popular, las tradiciones orales, las distintas etnias, las distintas tradiciones, la historia de los negros, el candombe, un montón de fenómenos culturales que hasta ese momento habían estado por fuera de la historia oficial del Uruguay. Y lo maravilloso es que habían pensado que esta historia, esta enciclopedia, tenía que estar disponible para el gran público, es decir, que se tenía que poder vender a precios accesibles,
pero que el precio accesible no tenía que renunciar a la calidad literaria y a la calidad académica. Entonces teníamos ahí un gran plantel de intelectuales completamente reconocidos, Darcy Ribeiro y una serie de Ángel Rama y toda una serie de críticos e intelectuales uruguayos de gran renombre que ponían su conocimiento al servicio de un proyecto pensado para que su difusión fuera completamente masiva, ¿sí? Y eso es muy interesante porque ese plan, que incluía además, con la enciclopedia venía un libro coleccionable para que las clases populares pudieran organizar su propia biblioteca de clásicos, es lo que años más tarde Ángel Rama va a retomar en Venezuela pensando en la biblioteca Ayacucho. Ya no con una difusión masiva, pero sí con esta idea de juntar a los mejores intelectuales para que formen algo así como una colección de clásicos que funcione para unir a los pueblos, para unir a las culturas. Así que me parece que la relación entre Darcy Ribeiro y Ángel Rama ya desde los 60 es un fenómeno que tenemos que prestar atención como para entender cómo es posible, incluso en situaciones tan difíciles, tan terribles y en un continente tan activo, tan violento, tan desigual, cómo es posible llevar adelante empresas culturales ambiciosas, porque lo eran, costosas, difíciles, pero que con un poco de ingenio y con, sobre todo, voluntad política son posibles de llevar a cabo. Maravilha. André. Muito bem. Eu lembro de uma citação que você faz, Facundo, da Cláudia Gilman, e que também eu reitero na resenha que eu fiz sobre esse livro, que é que o Ángel Rama é o grande tecelão da rede latino-americana de intelectuais. O Darcy também foi, né? E é muito interessante como que esse tecer a rede de intelectuais, que também fortalece a integração cultural latino-americana, ela se faz muitas vezes pelos meios editoriais, né? Você acabou de mencionar tanto os empreendimentos editoriais do Darcy quanto do Ângelo, e também me lembro do Saul Sosnoves, que a gente entrevistou, que também é um tecelão, né? A partir da Expo América, que está aí com 50 e poucos anos. É muito interessante essa articulação entre a intelectualidade, as ideias, a cultura e, no caso, os projetos editoriais. A Biblioteca Básica Americana faz parte também desse tecer. Estamos tecendo desta forma, né, subindo em ombros de gigantes, como desses autores que eu acabei de mencionar. Eu queria só entrar agora, Facundo, no próprio livro em si. Você fez uma seleção de ensaios que estão sendo publicados, tem até um caráter inédito, né? Ainda que tenha um porém em relação a um deles, que foi publicado numa revista mexicana, menor, né, que você descobriu depois, mas são, sobretudo, inéditos, a partir de um estudo de acervo que você fez do acervo do Ángel Rama. A gente tem ensaios que fazem um percurso pela obra dele. Você enfatiza bem na sua apresentação que tem transformações do Ângelo que dá para acompanhar, né? Pelo menos desde o primeiro texto, que é o sentido e estrutura de uma contribuição literária original de uma comarca do Terceiro Mundo, América Latina, até o último texto, Um Povo em Marcha, né? E entre esses dois textos tem o texto, um deles sobre as 10 teses sobre integração cultural da América Latina no nível universitário, e tem o outro texto sobre a Biblioteca Ayacucho como instrumento da integração cultural. Eu queria te escutar um pouco sobre como é que você concebeu esse livro, esses 4 textos, né? E esse percurso do próprio Ângelo. Perfecto, me parece muy bien. Desde que empezamos a diseñar o a imaginar o a soñar este tomo con José y con los colegas y amigos de la Biblioteca Básica Latinoamericana, pensamos en un tomo que de alguna manera ilustrara la trayectoria crítica de Ángel Rama, ¿no? Y entonces fue así que yo aproveché mi investigación en el archivo de Ángel Rama, que está bajo el custodio de Amparo Rama, una intelectual, una arquitecta uruguaya, que es la hija de Rama y que custodia y que abre las puertas a todos los pesquisadores, a todos los investigadores que quieren acercarse. Eso hay que valorarlo mucho porque hay muchos herederos que con los legados de sus padres, los venden y uno como investigador no tiene acceso, ¿no? Contar con el acceso, con la posibilidad de pesquisar los originales es una gran ayuda para todos los investigadores y también es un gran aporte para la cultura latinoamericana, así que ahí va mi reconocimiento para Amparo Rama. Como venía diciendo, a partir del trabajo con borradores,
a partir del trabajo con el epistolario, desde hace un par de años que se vienen publicando muchas obras, que se vienen publicando, por ejemplo, el epistolario con Antonio Cándido, el epistolario con Darcy Ribeiro. Hace poco salió en Montevideo un tomo muy importante, editado por la propia Amparo Rama, que es la correspondencia de Rama. Es un tomo muy voluminoso, ¿sí? Que incluye las cartas que Rama recibió y que escribió desde 1944 hasta su muerte, ¿sí? Y en ese esfuerzo colectivo de publicar y de recuperar los documentos de Rama, es que yo pensé este volumen nuestro que nos muestra un Rama que por momentos es el Rama que todos conocemos, porque a partir de los textos que nosotros leemos en este tomo podemos reconocer un primer momento, por ejemplo, atravesado por su vínculo con la Revolución Cubana y con Casa de las Américas. Digamos, podemos pensar un primer momento muy anclado en los 60, en un momento de plena modernización cultural, en el que confluyen de cierta manera las aspiraciones revolucionarias de gran parte de las masas del continente, los intelectuales del continente, con una renovación artística, cultural, literaria muy, muy destacada. Pero también podemos encontrar a un Rama de los 70 en el que ya esas primeras esperanzas revolucionarias empiezan a matizarse, empiezan a adquirir otros visos producto de la experiencia de las dictaduras militares, de los exilios, de las persecuciones políticas. En ese sentido, podemos ver algunos artículos que están incluidos en el texto como productos de un Rama más relacionado con los 70, ¿sí? Y con las transformaciones propias que vinieron después de las derrotas políticas de los 70, ¿sí? Y podemos también leer en los últimos textos de nuestra compilación dos intervenciones que son del año 1981, en el que ya tenemos un Rama maduro, ya instalado en Estados Unidos, después de haber sido exiliado, de haber vivido en Caracas, Venezuela, después de haber tenido que irse de Caracas y Venezuela por una serie de polémicas, de discusiones que tuvo, y también por la necesidad de poder contar con cierta tranquilidad y cierta dedicación a la tarea más académica que en muchos ámbitos latinoamericanos sabemos que es difícil llevar adelante, ¿no? Sabemos que estamos atravesados por crisis constantes y que muchas veces necesitamos distanciarnos un poco como para poder encontrar alguna solución o mirar a la distancia. Bueno, Ángel Rama en el 81 estaba en Estados Unidos, donde estaba dando clases desde el 79, y va a permanecer en Estados Unidos hasta el año 83, cuando es expulsado después de un proceso bochornoso y escandaloso a través del cual le niegan la visa de residencia, acusándolo de agente de la subversión comunista. Un escándalo macartista que Rama siempre relacionó con cierta vendetta, cierta venganza de algunos exiliados cubanos instalados en Estados Unidos. Pero volviendo a nuestro tomo, tenemos un primer trabajo que se llama Aportación de una comarca del tercer mundo, sentido y estructura de una aportación literaria original por una comarca del tercer mundo, Latinoamérica, que fue escrita en el 65 y que fue expuesta en un congreso que se llamó el Coloquio de Génova, que fue celebrado en el 65 y en el cual participaron numerosos intelectuales latinoamericanos en un momento previo a las rupturas de los 70, ¿no? Era un momento en el que realmente toda la intelectualidad latinoamericana estaba comprometida y estaba muy entusiasmada con la posibilidad de fundar asociaciones, revistas, publicaciones en común que le dijeran al mundo qué es lo que somos. Por supuesto, este texto está muy relacionado con el surgimiento de la nueva novela latinoamericana, que después se llamó el boom latinoamericano, pero Ángel Rama siempre se negó a llamarlo con ese nombre, siempre pensó en nueva novela como para relacionarlo constantemente con la tradición literaria latinoamericana y no quedarnos reducidos a los 4 autores que el mercado celebraba. Pero ese texto es muy interesante porque es un texto en el que él hace ciertas proposiciones generales en un contexto en el que están todos reunidos preguntándose cuál es el aporte, qué es lo distintivo de la cultura
latinoamericana. Los siguientes textos ya son de los 70, el segundo, las 10 tesis sobre integración latinoamericana, es el texto que Ángel Rama presenta en este congreso que mencioné anteriormente, que se celebra en México, en el que participan numerosos intelectuales de toda América Latina. Por lo tanto, podemos ir pensando también cómo los mismos textos nos hablan de esta red intelectual que mencionaba André, ¿no? Son todos textos que están pensados para instancias de colaboración colectiva, ¿sí? Y los últimos dos textos son del 81. En uno, Ángel Rama recupera su experiencia al frente de Biblioteca Ayacucho. Ángel Rama se establece en Venezuela en 1972 y en 1974, junto a otro gran intelectual venezolano, José Ramón Medina, logran fundar la Biblioteca Ayacucho, que es apoyada por el Estado venezolano, que en ese momento contaba con el boom petrolero y por lo tanto disponía de capitales como para invertir. Y también Andrés Pérez, el presidente, tenía una visión, una perspectiva latinoamericana que permitía y fundamentaba de cierta manera una inversión importante en la cultura y en la integración. Y este texto del 81 es una suerte de balance sobre los primeros años de esta empresa intelectual tan importante que reunió una red intelectual vastísima que se encargó de compilar las obras clásicas de la literatura y el pensamiento latinoamericano, actualizar sus versiones, es decir, estandarizar los textos, que en el caso de las literaturas coloniales se trató de un gran aporte a la cultura latinoamericana porque se recuperaron originales dispersos en bibliotecas de Estados Unidos y bibliotecas latinoamericanas, se los normalizó y se puso a disposición de los especialistas los tomos elaborados, y que tuvo como una particularidad que después, si quieren, podemos retomar, no me quiero detener en esta instancia en eso, pero que colocó a Brasil en un lugar principalísimo, ¿no? Uno de los grandes objetivos de la Biblioteca Ayacucho era terminar de integrar a Brasil en el marco, en el plano general de la literatura y el pensamiento latinoamericano. Por lo tanto, ahí tenemos algo sobre lo cual después podemos desarrollar o profundizar. Pero quería terminar con el último texto, que es realmente, creo que una de las maravillas de nuestro tomo, mirando. El último texto decía que es un prólogo a una compilación de ensayos que es publicado en Alemania en el 81. Ángel Rama participa de ese, es el encargado de seleccionar los textos, y ese prólogo es una suerte de panorama del ensayo latinoamericano que se publica solamente en alemán. Hasta esta publicación no contamos con otra versión, ¿no? Yo lo que hice en el archivo fue recuperar la copia original, mecanografiada por el mismo Rama, corregida a mano por Rama, y lo que hicimos fue traducirla al portugués para ponerla a disposición de los lectores brasileños y en castellano para el resto de América Latina. Y finalmente contamos con este texto como para poder pensar cómo aquel Ángel Rama, que es un ya Ángel Rama maduro, es un Ángel Rama que ya pasó por la experiencia del exilio, de la Revolución Cubana, de la Biblioteca Ayacucho, mira hacia atrás y reconstruye el linaje del pensamiento crítico latinoamericano. Sim, não, só para nosso público saber, o livro reúne 4 textos selecionados por Facundo, que são os que ele acabou de apresentar, né? E sobre o primeiro, sentido e estrutura de uma contribuição literária original de uma comarca do terceiro mundo, América Latina. A partir desse texto fica claro, né, que Ángel Rama é um pensador da nossa região, da América Latina, a partir do sentido simbólico, né? Questiona, pensa, reflete a América Latina a partir dos sentidos simbólicos, principalmente a literatura, né? As obras literárias, os pensadores literários, os autores literários, etc. De que forma, então, é aquela aproximação do Rama para tentar explicar ou refletir em torno do conceito de América Latina a partir de uma crítica literária. Que coisa que ele vê na crítica literária que permite explicar nossa região? Bien, perfecto. La pregunta es muy valiosa y muy interesante. Antes de responderla, solamente quería hacer una aclaración que me parece que vale la pena para los lectores y para los colegas que estén y el público en general, que es que esta compilación que organizamos nos muestra un Ángel Rama como un intelectual que está pensando en América Latina más allá de la literatura. Es decir, no son textos de crítica literaria, eso es importante que lo recuperemos, ¿no? Son
ensayos latinoamericanistas que están pensando América Latina en términos conceptuales o América Latina en términos proyectuales. Están pensando intervenciones, proyectos concretos para construir esa integración latinoamericana, ¿sí? Entonces, ahí lo que nos vamos a encontrar es con cuestiones literarias, pero que son abordadas de una perspectiva un poco más amplia. En este sentido, Cristian, ahí voy a lo que preguntaste. Ángel Rama está leyendo en la literatura latinoamericana de los 60, en este texto, ciertas problemáticas sociales y culturales que hacen a la sociedad latinoamericana y a la historia latinoamericana entendida como una experiencia, una sociedad atravesada por el conflicto cultural dado por el diálogo con Europa y el diálogo, finalmente, la relación colonial, ¿no? Es decir, como una literatura que se escribe en el idioma del invasor, del conquistador, como una literatura que se esfuerza por representar los conflictos y los desafíos de una sociedad todavía en vías de desarrollo, puedan, a partir de la propia materia, a partir de los propios procedimientos literarios, formular cierto tipo de propuestas, resoluciones, alternativas simbólicas, literarias a los problemas sociales, ¿sí? Ahí Ángel Rama piensa por un lado en los conflictos que tiene el intelectual latinoamericano de los 60 ante un continente que es en ese momento completamente desigual, con un gran número, con un gran porcentaje de población analfabeta, con medios editoriales muy pocos desarrollados, con muy poco diálogo, con muy poco desarrollo cultural, con muy pocas instituciones intelectuales, culturales, estatales que se hagan cargo de difundir la cultura y ponerla al servicio de las clases populares. ¿Cómo hacen esos intelectuales en ese ámbito para generar propuestas que sean constructivas y que permitan pensar alternativas de desarrollo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que está pensando es cómo esa literatura está a la vez intentando representar un estado de cosas, un estado de situación, cómo está representando las dificultades propias del autoritarismo, de la desigualdad, del subdesarrollo, pero a la vez está pensando en su máxima realización estética, ¿no? Son las grandes novelas de los maestros latinoamericanos, son las grandes novelas de García Márquez, de Carlos Fuentes, de Vargas Llosa en esa época, de Juan Carlos Onetti, de Joao Guimarães Rosa, es decir, novelas que a pesar de los conflictos, de la desigualdad, del estado de la sociedad en ese momento, logran formular obras de arte que pueden ser leídas, apreciadas y valoradas a través de altos estándares de calidad, pero sin dejar por ello de intervenir en la sociedad y plantear discusiones y debates que se tienen que dar. Maravilha. Indo nessa esteira, eu queria só fazer uma pergunta mais provocativa, porque eu acho que uma das grandes questões aí é se perguntar, o Ángel Rama, ele busca mostrar isso tanto no primeiro quanto no último ensaio, o que seria a criação cultural latino-americana enquanto original? O que há de originalidade na nossa produção cultural? ¿Cómo él responde Bien, eso? La pregunta es súper interesante porque lo que tenemos ahí es un Rama que, como otros intelectuales de los 60, está muy preocupado por cómo es percibida la literatura latinoamericana en el mundo, ¿sí? En ese sentido, es un Ángel Rama preocupado por la modernización, por la actualización, por hacer, de alguna manera, desarrollar la literatura latinoamericana más allá de las limitaciones históricas y económicas de las sociedades, y eso por momentos es un Ángel Rama casi desarrollista, es un Ángel Rama distinto al que vamos a ver después en los 70, con un tono más lúcido, más detenido y más preocupado por relativizar los grandes triunfos modernizadores. En este primer texto que tenemos un Ángel Rama que está deslumbrado por la nueva literatura, está deslumbrado por las obras de García Márquez, Cortázar, Rulfo, Reyes, etc. Es un Ángel Rama que por momentos parece medio ingenuo porque está completamente deslumbrado por una literatura nueva que triunfa en el mundo. Entonces, cuando vos me preguntás, André, por la originalidad,
me arriesgo a decir que ese Ángel Rama de 1960 piensa la originalidad como un elemento característico de la cultura latinoamericana que se ancla, que se sostiene por una contradicción entre una sociedad en vías de desarrollo muy conflictiva y quizás incluso en crisis, en proceso de desarrollarse como tal, y una literatura que alcanza las máximas cúspides posibles, ¿no? Entonces esa contradicción entre una elaboración muy refinada de primer nivel que parece escrita por el último escritor, el primer escritor de vanguardia europeo, lidia con una sociedad completamente fracturada, conservadora, autoritaria, violenta, en crisis de América Latina, ¿no? Me arriesgaría a decir que la originalidad en ese texto del 65 de Ángel Rama está ahí, en esa situación conflictiva, tensionada entre el gran logro estético y el desafío civilizatorio que las sociedades todavía están atravesando. Fala, José? Sim, o Facundo, naturalmente que isso fez parte de uma etapa perceptiva de Ángel Rama, que com o tempo, inclusive, ele passa, já na biblioteca de Ayacucho, a colocação do Brasil dentro do contexto já passa a ser uma coisa muito importante. Eu acho que o tamanho do continente, o tamanho do Brasil no continente latino-americano e a descoberta dele, da literatura brasileira e de tudo mais, recoloca essa questão, mas eu acho que mais do que isso, de uma certa forma, eu acho que ele começa a perceber e dar mais ouvidos às vozes periféricas que estavam caladas, dos povos indígenas, dos povos originários, e da multiplicidade que existia na América Latina, que era muito maior. Ele foi vendo o tamanho da América Latina cada vez mais, e eu sinto que ele expandiu a alma dele, de uma certa forma, né, com essa capacidade perceptiva, de ver essas vozes silenciadas que estavam ao longo da América Latina. Você percebeu esse tipo de coisa ou eu estou falando bobagem aquí? No, para nada. Estoy muy de acuerdo. Es una apreciación muy acertada, porque justamente yo lo que pienso frente a este texto del 65 y sobre todo esa etapa del trabajo de Rama es que a principios de los 60 y hasta, podríamos decir, el 67, que él empieza a viajar y conoce otros lugares de América Latina, la mirada de Rama seguía siendo muy rioplatense, en el sentido de que era muy cosmopolita, muy europeizada incluso, ¿no? Era como mirar algo desde lejos, ¿no? América Latina, si bien él estaba apasionado por descubrir ese continente, era un continente que miraba desde lejos y que por momentos le parecía un poco exótico, ¿sí? Le parecían exóticos a un uruguayo, a un montevideano plenamente urbano y cosmopolita, las comunidades originarias, la presencia de otros idiomas, de otros fenómenos, digamos, eran realidades muy ajenas a él. Yo creo que a medida que Ángel Rama se aleja de Montevideo, se aleja del Río de la Plata y empieza a conocer distintas realidades, distintas coordenadas geopolíticas latinoamericanas, es que él adquiere la percepción de la heterogeneidad, de la diversidad cultural latinoamericana de una manera mucho más radical y mucho más lúcida, ¿sí? Él cuando viaja, él está después hacia fines de los 60, viaja y da clases en Puerto Rico y ahí se encuentra con la maravillosa diversidad cultural del Caribe, al cual él solamente había conocido en La Habana, ¿no? Y La Habana es muy chiquito comparado a la riqueza maravillosa del Caribe, en el que se entrecruzan la herencia africana, las colonias holandesas, inglesas, francesas, en la que se hablan múltiples lenguas, en la que hay un diálogo constante con las metrópolis, hay como una realidad muy distinta, y Ángel Rama la capta ahí. Y después la capta también en Venezuela, en la que vive muchos años en una sociedad completamente convulsionada por el boom petrolero, en el que llegan
constantemente las novedades del primer mundo, pero también llegan los exiliados políticos del Cono Sur. Entonces ahí hay una experiencia de América Latina que hacen que su mirada de los 70, desde mi perspectiva, sea mucho más enriquecedora, ¿no? Y si a eso le sumamos la experiencia de Biblioteca Ayacucho, lo que significó armar la Biblioteca Ayacucho, contactar a los especialistas, pero además pesquisar los textos y hacerse la pregunta de cuáles son los fenómenos culturales e intelectuales que son imprescindibles para entender nuestra dinámica como sociedad, ¿no? Y esa pregunta me parece que también implica una apertura súper importante porque supone abrir la historia latinoamericana o abrir la cultura latinoamericana a una variedad, a una diversidad de géneros, pero también de sujetos políticos y de procesos que hasta ese entonces eran muy poco percibidos, ¿no? José hablaba de las comunidades indígenas. Ángel Rama y los responsables de Biblioteca Ayacucho incluyen varios tomos de compilaciones de textos indígenas en una colección literaria de primer nivel, ¿no? Es un gesto muy importante, así como se incorporan otros tomos que llaman la atención porque son apuestas críticas muy arriesgadas, sobre todo para una colección que se pretende reunir los clásicos, ¿no? Con todo lo que significa la palabra clásicos. Así que sí, comparto. Y un poco mi idea de incluir este artículo del 65 en nuestra antología era como para ilustrar ese recorrido, que fue el recorrido que tuvieron muchos intelectuales latinoamericanos de la época, ¿no? Una vez que se distancian de su país por causas económicas, políticas, ideológicas o laborales, redescubren América Latina cuando toman conciencia de la enorme diversidad lingüística, cultural, política y social que nuestro continente tiene y que para mí nos hace tan originales y tan decisivos en términos artísticos, culturales e intelectuales. E você falou, Facundo, agora, nessa resposta sobre a Biblioteca Ayacucho. Anteriormente, você tinha falado de como esse projeto foi importante no sentido de, pela primeira vez, realmente, Ángel Rama foi um pioneiro nesse sentido, como pela primeira vez, num grande projeto, neste caso editorial, de integração latino-americana, como o Brasil aparecia pela primeira oportunidade de uma forma muito mais concreta, muito mais objetiva, num projeto de integração. Nesse sentido, Ángel Rama foi um pioneiro na integração do Brasil na América Latina Hispânica, e ao mesmo tempo também o Darcy fez a mesma coisa, só que ao contrário, né, de integração da América Latina Hispânica, trazendo ela para o Brasil. Isso é significativo porque, por exemplo, autores como Mário de Andrade, em 1922, falava que o Brasil, na América Latina, era um estrangeiro enorme. O Brasil é um estrangeiro enorme num rincão da América Latina, ele fala. Nesse sentido, mais concretamente, como Ángel Rama estruturou o projeto editorial, o que ele pensou, como foi a estrutura, o que pensou ele para a Biblioteca Ayacucho en términos de proyección también. Bien, bueno, la pregunta es súper interesante porque yo durante varios años estuve intentando buscar algún tipo de catálogo original, ¿no? Pensando en, bueno, ¿cuál fue los textos que pensó Ángel Rama para la Biblioteca Ayacucho? Y estuve investigando mucho y después, a lo largo del tiempo, a medida que fui revisando su epistolario, su contacto con otros colegas, algunos borradores, algunos informes que intercambiaban con José Ramón Medina, el otro factor decisivo de la Biblioteca Ayacucho, me di cuenta que Ángel Rama, por más que se habían propuesto desarrollar al menos 100 títulos en los primeros años, que fueran los primeros 100 clásicos de la literatura y del pensamiento latinoamericano, siempre renunciaron a tener un catálogo fijo. ¿Y por qué? Porque apostaron a la elaboración colectiva, apostaron a que haya reuniones periódicas de intelectuales latinoamericanos que vayan formando el catálogo. Y eso pasó al principio, en la década del 70,
cuando Ángel Rama convocó a varios colegas de distintas partes del continente para formar un catálogo tentativo. Algo de eso lo podemos leer en el diario de Ángel Rama, cuando recibe a Leopoldo Sea, a Sergio Buarque de Holanda, a Antonio Cándido y a otros colegas para elaborar una primera tanda de libros a desarrollar. Pero lo interesante es que no hubo un plan prefijado, como quizás hubo en la Biblioteca Americana de Pedro Enrique Sureña, que había un catálogo y había que llegar con ese plan a lo largo de los años. Lo que pasó con Biblioteca Ayacucho es que el catálogo se fue armando a partir de las sugerencias de esas reuniones de expertos, y después algo muy importante que también fui descubriendo, porque uno cuando está por fuera del mundo editorial piensa que los intelectuales se imaginan los libros y los libros se hacen, ¿no? Y cuando uno entra, se da cuenta de que el trabajo intelectual implica toda una práctica intelectual, cultural, súper intensa, súper compleja, que tiene que lidiar con muchos agentes, sujetos, condicionamientos que van mucho más allá del plano ideal, literario y abstracto, ¿no? Tienen que ver con intereses económicos, intereses culturales, patrimonios nacionales, leyes, legislación, costos. Ángel Rama tuvo que lidiar con todo eso, y gran parte de los números de la Biblioteca Ayacucho no tuvieron tanto que ver con lo que querían hacer, sino con lo que podían hacer, ¿no? Qué originales estaban en condiciones de ser editados, qué derechos pudieron conseguir y qué otros derechos no, qué traducciones estaban aseguradas por los herederos y qué otras no, a quiénes le podían encargar para que se encargaran de una manera precisa y realizada de las traducciones. Digamos, fue un gran trabajo, un gran esfuerzo, y por eso es que el catálogo por momentos es tan desigual, ¿no? Por momentos los textos parecen muy distintos entre sí, ¿no? Si pensamos en los primeros textos, tenemos la obra política de Simón Bolívar, tenemos el canto general de Neruda, y tenemos ahí entrecolado en los primeros 10 una novela. Perfecto, decían que entre los primeros 10 títulos de la Biblioteca Ayacucho hay una novela filipina, No le imitan Guere, escrita por Rizal, que fue incorporada por la insistencia de Leopoldo Sea, que quería integrar culturalmente a las Filipinas, América Latina, a través de la tradición española, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos es una injerencia de un intelectual con su propia inquietud cultural, que es aceptada por el consejo editor, y ese libro sale a partir de esa intervención. Perfecto, decía que lejos de representar un catálogo perfecto, armónico, el catálogo que finalmente conocemos de la Biblioteca Ayacucho, la colección clásica, muestra las huellas de una producción intelectual colectiva, ¿no? Y en ese sentido está lleno de tensiones, desigualdades, particularidades que hacen a esta forma de pensar la cultura y esta elaboração coletiva, histórica e plenamente comprometida. Ok. Então, eu vejo muitas proximidades e diferenças entre a Biblioteca Ayacucho e a Biblioteca Latino-Americana. Eu acho que uma semelhança foi isso que você falou, que logo se percebe que a ideia de fazer um projeto desse não é a de apenas teve a ideia e logo vem o livro. Existe todo um processo de construção que é necessário, que envolve projeção de custos, envolve uma articulação, uma organização de um coletivo, de uma rede que pense junto, envolve as possibilidades de direitos autorais, toda uma costura. Só que há uma diferença grande. Eu acho que a Biblioteca Latino-Americana, nesse caso da organização dela, ela não é financiada pelos poderes públicos e, digamos, é mais autônoma, eu vejo assim, em relação às necessidades de negociação. Na verdade, há uma autonomia plena nisso, dentro de um coletivo, que também, igual a Biblioteca Ayacucho, é uma biblioteca em construção, mas essa margem de dependência também tem o seu custo, que não ter uma fonte financiadora ou alguém que dá mais margem para um projeto mais fôlego, que no caso da Ayacucho, talvez ele tenha tido durante um tempo, né, pelo financiamento do governo venezuelano, mais possibilidades econômicas de operar. Mas essa liberdade que a gente tem por meio de uma lógica mais pelo privado e pelo associativo, uma espécie de associação que viabiliza isso,
né, de parceiros e uma vida associativa, eu acho que está bem dentro do espírito da Ayacucho. Você falou, uma construção coletiva, e digamos que a dificuldade econômica de viabilização, no sentido de não ter uma capacidade de voar rápido e alto, é um preço a pagar que vale a pena por uma independência, não precisar colocar um romance filipino para colocar, forçando a barra porque ele está querendo. Né? Mas, fora isso, em termos de concepção editorial, eu vejo uma semelhança por ser biblioteca de construção, eu vejo uma semelhança por ter uma concepção na América Latina que engloba, obviamente, o Brasil. Agora tem uma diferença grande que a gente está voltado para publicar mais autores do século XX e contemporâneos, enquanto a Ayacucho pensou muito da publicação de clássicos, né? Desde o início, e documentos clássicos. Agora, fora essa questão da gente estar mais vinculado ao pensamento latino-americano contemporâneo, digamos, neoclássico do século XX e contemporâneo, tem em comum essa concepção em que não se reduz a publicação apenas a certos tipos de obras. A gente tem uma perspectiva de avançar sempre mais, né, na construção, publicando materiais etnográficos, literários, romances, teatro, né, Zé? E todo tipo de obra cultural, numa compreensão ampla de obras culturais e também de autoria. Então, nisso daí eu acho que tem uma semelhança grande com o Rama. Sí, a mí si me permiten una apreciación sobre esto, me parece que otro de los grandes aportes de la Biblioteca Básica Latinoamericana es la apelación a un público que vaya más allá del especializado, ¿no? Si algo tenía la Biblioteca de Ayacucho, era que estaba pensado para bibliotecas institucionales, porque eran libros gruesos, con una factura de primerísima calidad, pero que resultaban muy caros para el resto de América Latina. En ese sentido, era una biblioteca casi diseñada para bibliotecas de universidades. No fue pensado tanto para bibliotecas privadas, para que la gente pudiera contar con esos libros, sino para que los grandes centros de especialistas pudieran tener una versión normalizada de los clásicos. Entonces ahí me parece que también hay una diferencia importante que habría que señalar. La cuestión estatal es súper importante, André, y hay varios textos escritos acerca de cómo Biblioteca Ayacucho está pensada plenamente como una intervención estatal, ¿sí? Con todo lo que eso significa, con todas las tensiones que eso implica. Y después algo que vos decís que me parece muy importante como para valorar de la propuesta de la Biblioteca Básica Latinoamericana es esta apertura a lo contemporáneo, ¿no? Es este diálogo con lo contemporáneo que en la Biblioteca Ayacucho no estaba porque justamente en parte el debate, la discusión de Rama era que lo contemporáneo no permitiera ver el pasado. Estamos pensando en los años del boom latinoamericano, estamos pensando en los años de 100 años de soledad, de los grandes novelas del boom, y parecía que todo había sido inventado en los últimos 10 años, ¿no? Ángel Rama lo que intenta hacer con Biblioteca Ayacucho es decirles: tenemos un patrimonio histórico secular que no nació ayer, ni siquiera nació en el siglo pasado, ni siquiera nació en las independencias, nació desde que América existe, ¿no? Con todas las series de conflictos, conquistas, colonias, guerras y batallas, América existe hace tiempo y lo que nos une es ese patrimonio en común. Entonces ahí hay una polémica que hoy no tenemos. Hoy lo que estamos intentando, me parece, pensar es cómo de alguna manera reformulamos o reinventamos ese gran sueño utópico de la integración en momentos tan llenos de incertidumbre y de crisis civilizatorias. Eu queria falar só uma coisinha, assim, complementando essa conversa que nós estamos tendo. Essa foi uma preocupação sempre nossa quando pensávamos na criação da Biblioteca Básica Latino-Americana, de que forma nós poderíamos encaixar um trabalho que não fosse concorrer com a Biblioteca de Ayacucho, por exemplo, que é uma realização fantástica, uma realização que admiramos imensamente e que tem o seu lugar e tem a sua necessidade e desempenha o seu papel. Assim como a Claxo, com o trabalho que a Claxo desenvolve e tudo mais. Nossa preocupação também foi de mostrar
de uma forma simples e multifacetada as várias visões que um autor pode ter acerca do mundo, acerca do seu trabalho e das suas realizações, que é o caso, por exemplo, de Angiorama, por exemplo, que a gente traz quatro apresentações de fases do Angiorama e de abordagens que ele faz acerca do trabalho e das realizações dele, que é muito importante para uma pessoa que não conheça, que ela se encante com aquilo para ir buscar mais informação. Na realidade, eu acho que a ideia básica da Biblioteca Básica Latino-Americana é de instigar um público para além da academia que possa ir buscar, ir de encontro a esses autores, a esses pensadores e a esses pensamentos, para poder, naturalmente, criar um corpo de pensamento que vale a pena, né? É uma estratégia, digamos, de chegar a um público que, quem dera, a gente consiga chegar. A luta não é fácil, porque trabalhar, por um lado, que nós temos essa facilidade de não estar submetido a nenhuma, digamos, patrocínio, por outro lado, nós também ficamos com muitas restrições do ponto de vista econômico, de poder, o que nos obriga a trabalhar muito mais a coisa associativa do que propriamente editorial, no formato mais usual, tá certo? Então, eu acho que a gente está chegando ao final. Eu queria já agradecer desde já a sua vinda, viu, Facundo, para cá, e essa conversa que foi muito esclarecedora. Essa forma como você coloca, você é muito didático na forma de colocar e muito fácil. O Darcy dizia aqui, tem pessoas que precisam ter embocadura para poder transmitir informação para os outros. É como tocar um instrumento. Se você sabe tocar um instrumento, está tranquilo, a coisa flui naturalmente. E você tem boa embocadura para passar essas informações à frente. Eu gostaria de passar a palavra para o Christian, porque o Christian tem mais uma provocaçãozinha a fazer para você e que eu acho boa. Então, eu desde já agradeço a sua presença aqui, agradeço a presença de todo mundo, e muito obrigado, viu, Facundo, pelo trabalho que se realizou, e parabéns pelo que você vem realizando aí também, e conte conosco para as lutas que estão sempre aí por vir. O campo de batalha continua, né? Infelizmente, tragicamente, às vezes. Muito obrigado. Muchas gracias. Gracias. Sim, brevemente. Eu acho que tem talvez mais 3 breves questões. O André também vai conversar sobre uma, mas eu queria te levar, Facundo, para o último ensaio que você reuniu nessa coletânea, e é precisamente aquele que dá nome ao livro, Um Povo em Marcha, né? Um Pueblo em Marcha. Para o público saber, esse texto é uma apresentação para uma coletânea que o próprio Rama organizou para uma publicação na Alemanha, né, em 1981, se não me engano, né? O texto maior, o livro maior, a coletânea, tinha por nome A Longa Batalha da América Latina, Textos e Documentos de José Martí a Salvador Allende. Então, tanto Um Povo em Marcha como A Longa Batalha da América Latina imediatamente dão um sentido mais político, mais social a essa interpretação dos sentidos simbólicos que vem trabalhando Rama. Isso é evidente. Também a gente deve se posicionar nesse contexto, anos 80, ditaduras plenamente vigentes na América Latina, e é inclusive interessante ver que os nomes que o Rama escolhe para dar nome àquela coletânea maior é precisamente aquele que, de alguma forma, inicia o conceito geral de América Latina, essa pessoa fundamental, como José Martí, em algum momento, né? Na tradição mais das independências, pós-independência, enfim. E escolhe também a Salvador Allende, que, de alguma forma, é a cara da derrota
dos projetos políticos mais progressistas, integradores na região. Então, nesse sentido, como é que a questão da criação cultural, que é o trabalho principal de Rama, o campo de pesquisa principal de Rama, como isso se vê atravessado pela questão social e política nesse texto? Es muy interesante porque si lo pensamos de esa manera, hay como cierta contradicción entre ese linaje que parece ir desde la esperanza del nuevo continente, de Martí, hacia la tragedia de Salvador Allende, quien muere defendiendo el gobierno popular que él encabezaba, y cierto tono optimista del texto, ¿no? El texto cierra con una especie de invocación latinoamericanista muy entusiasta, en el que Ángel Rama dice que ya para la década del 70 los latinoamericanos se conocieron a sí mismos, los exilios, las experiencias históricas compartidas hicieron que se genere una conciencia latinoamericana mucho más lúcida, mucho más significativa que en las décadas anteriores, es decir, que ya el latinoamericanismo deja de ser una consigna de las intelectuales, de los élites, deja de ser una consigna cosmética y pasa a ser una realidad, una identidad vivida por las masas a lo largo de todo el subcontinente, y termina siendo una especie de arenga, ¿no?, por esa utopía. Y sin embargo, el texto, como habías dicho vos, Cristian, la colección termina en Allende, ¿no? Ahí hay una contradicción, una tensión que me parece que está dada por la época, ¿no? Él escribe en el 81 y me parece que está escribiendo después de la catástrofe. Está intentando hacer un trabajo de reconstrucción después del cataclismo que implicaron las dictaduras militares en el Cono Sur. Entonces ahí me parece que se mezcla esta idea de reconstruir lo que se destruyó y de enaltecer un linaje que, a pesar de los numerosos golpes y de las derrotas, porque recordemos que Martí también terminó de una manera trágica luchando por la independencia de su pueblo en una batalla, me parece que hay una apuesta por reconstruir una experiencia histórica en común a pesar de las distintas derrotas. Y una postilla más, hacia 1981 se empezaban a percibir ciertos cambios, ciertos aires democráticos en el Cono Sur, en Argentina, en Uruguay. Iban a faltar todavía 2 años para la vuelta de las democracias, pero me parece que también Ángel Rama y una serie de intelectuales del Cono Sur están pensando también en cómo reconstruir su patria después de esos cataclismos, ¿no?, después de la hecatombe. Y en ese sentido me parece que esta idea de reconstruir el ensayo latinoamericano, la visión de América Latina desde Martí a Allende, tiene que ver con aquellos saberes que son imprescindibles para reconstruir las sociedades que tienen que ser democráticas y que deben aprender de la lección de la historia. Perfeito. Sobre esse último texto, Facundo, eu queria colocar para encerrar, assim, mas ninguém tiver outra pergunta, a questão da utopia, porque, curiosamente, é uma ideia muito presente também na obra e no pensamento de Darcy. Inclusive, ele, de alguma maneira, pensa a América Latina como o território da utopia. Ele fala, o lugar da utopia é aqui, é a América Latina. Só que, claro, ele, desde sua experiência como antropólogo e mais voltado também para o viés político, posteriormente, essa interpretação da utopia vai por aqueles caminhos. É uma interpretação mais política, mas muito permeada também pela sua experiência como antropólogo. Eu acho que aí tem muito a ver o sentido de beleza que ele destaca dos povos indígenas, né? A beleza como uma questão contrária ao utilitarismo, né? Ele defende a ideia de que deve existir beleza nos processos, no caminho, não só no ponto final de alguma obra. Agora, eu queria te perguntar pelo sentido de utopia de Rama, porque ele também fala sobre isso. Ele, inclusive, de alguma forma, você mesmo, Facundo, na sua apresentação, diz que o Rama
pensa a América Latina como um anseio incessante, uma tarefa indeclinável. Ana Pizarro, que também é parte da coleção com outro volume, ela fala sobre o Rama como pertencente a uma linhagem de rigorosos sonhadores. Então, a utopia está muito presente. Só que, nesse sentido, como ele pensa a América Latina a partir da utopia, considerando que no momento inicial da sua obra, né, ele vê essa interpretação como uma questão integradora, mas ao mesmo tempo nesse último texto, né, que a gente está comentando aqui, ele percebe algumas pequenas contradições nesse sentido, porque ele fala que ao mesmo tempo que a América Latina ou essa tradição do pensamento latino-americanista traz para si a utopia como o eixo principal, existe também uma noção e uma constatação de que os projetos dos estados nacionais, enfim, foram projetos de exclusão sobretudo de cosmovisões, de populações indígenas e negras. Então, se cria uma tensão aí muito grande. A utopia como um pensamento unificador da região, mas, ao mesmo tempo, a região como um lugar excludente de outras cosmovisões e muito submetida ao pensamento das metrópoles europeias, sobretudo mediterrâneas, ibéricas. Enfim, como eu sei que você no texto de apresentação deixa em evidência que não deu muito tempo para o Rama se estender nessa questão. Ele coloca essa contradição aí, faz ela evidente, mas não aprofunda nela. Mas eu queria perguntar a você, como especialista na obra dele, se você vê alguns elementos na trajetória total da vida de Rama para encontrar uma solução a esa tensão. Perfecto, muy buena pregunta, Cristian. Y otro acierto de la Biblioteca Básica Latinoamericana me parece que es la inclusión de Ana Pizarro, ¿no? Ana Pizarro es una figura fundamental para la renovación de los estudios literarios en América Latina y es una persona que trabajó entre el año 80 y el 83 muy cerca de Rama. De hecho, yo ahora me estoy dedicando a investigar justamente el proyecto historiográfico que Ana Pizarro llevó adelante. Ana Pizarro intentó llevar adelante la elaboración de una nueva historia de la literatura latinoamericana a partir de un trabajo colectivo que involucraba a figuras tales como Ángel Rama, Antonio Cándido, Antonio Cornejo Polar, Domingo Miliani, Gutiérrez Girardot, una serie de críticos que en ese momento entienden que no se puede seguir contando la historia de la literatura latinoamericana de la misma manera. Y piensan que es necesario reformular los conceptos y los métodos para pensarla y que esa nueva mirada de la literatura necesariamente tiene que prestar atención a Brasil, ¿no? Es casi hablando, es como una especie de consecuencia de Ayacucho casi, ¿no? Están pensando en integrar a Brasil como principal necesidad y después integrar al Caribe francés, al Caribe inglés, al Caribe irlandés y después incorporar las producciones culturales más allá de la ciudad letrada. Es decir, incorporar plenamente el estudio de la literatura indígena, la tradición oral y la tradición popular, ¿sí? Eso ocurre entre el 82 y el 83. Entonces, para responder a tu pregunta, Cristian, me parece que Ángel Rama junto a Ana Pizarro están en ese momento haciéndose cargo de la heterogeneidad cultural latinoamericana de una manera teóricamente renovadora y casi revolucionaria, ¿no? Están pensando en que hay que pensar de nuevo las maneras de pensar nuestra cultura antes de los estudios postcoloniales, antes de los estudios culturales. Están pensando a partir de la propia problemática latinoamericana la necesidad de renovar los instrumentos teóricos para pensar la literatura y la cultura. En ese sentido, yo creo que Rama, hacia el 81, está percibiendo que ciertas certezas propias de los 60 acerca de la identidad latinoamericana, de la unidad, empiezan a crujir a partir de justamente la captación de la diversidad. En ese sentido, yo creo que Rama
en estos años, en estos trabajos, empieza a captar que la idea de América Latina que se tenía en los 60 y los 70 estaba muy atravesada por el ideal revolucionario y por una percepción más distanciada y menos real o menos lúcida de la heterogeneidad cultural latinoamericana. Hacia los 80, Ángel Rama creo que empieza a percibir eso, empieza a problematizar y empieza a reinventar su propia visión de la literatura y la cultura latinoamericana, y por eso llega a una afirmación que fue muy, muy conocida, que aparece en el prólogo a una de sus grandes obras, que es la novela latinoamericana Panoramas 1920-1970, en el que dice que América Latina es todavía un proyecto vanguardista que espera a cabo su concreción, ¿no? Me parece es una manera muy interesante de, por un lado, percibir los cambios, percibir las tensiones, lo conflictivo, lo problemático de la usual visión de América Latina, pero a la vez seguir apostando a que los problemas no liquiden la posibilidad de seguir construyendo, ¿sí? No sabemos todavía lo que somos, porque a fin de cuentas somos aquello que construimos juntos, ¿no? Me parece que con eso podemos cerrar. Me parece que la idea de utopía en América Latina, de América Latina para Ángel Rama, hacia los últimos años de su vida, tenemos que recordar también que murió muy joven, ¿no? Como cuántas cosas no podría haber llegado a aportar Ángel Rama en los mejores años de su madurez como intelectual, ¿no? Murió muy temprano, entonces creo que su pensamiento quedó interrumpido, pero quedó interrumpido en un momento en el que la utopía se reinventaba a partir de la constatación de la diversidad y a partir de una idea proyectiva de cómo pensamos. Muito bom, muito bom. Estamos chegando já ao final. A conversa foi ótima, foi muito rica. E para a gente, eu sempre destaco que esses momentos de conversa, ou quando tem o lançamento de um livro, quando tem alguma atividade do ciclo BBLA, são sempre momentos de festa, porque a gente concreta nessa hora nosso projeto, que vai além do projeto propriamente editorial, né? A gente está aqui para criar pontes, multiplicar os diálogos, e isso foi o que aconteceu hoje de uma forma muito, muito rica e muito feliz para a gente. Então, eu quero te agradecer, Facundo, sua presença. Fica convidado para mais desdobramentos do livro que você organizou e de outros projetos da Biblioteca Básica Latino-Americana. André tem a informação agora de como acessar o livro, o que vem pela frente também para a BBLA. É só comentar que com a sua expressão de que é uma festa aqui, me deu a sensação de falta de um vinho argentino, um vinho chileno e um vinho brasileiro, Zé? Eu acho que não, né? Podia ficar só no chileno, argentino, tá bom. De bom tamanho. Alguns vinhos gaúchos não são de boa procedência. Mas foi muito bom. O Facundo e André e Christian é um encontro. São esses encontros que eu acho que são importantes para a gente poder fazer eco das coisas que estão escritas e, principalmente, nós podemos editar esse trabalho para mostrar às pessoas, também através da fala, o quão importante são essas produções. É muito importante que a gente possa ter o livro falado também, porque nós ficamos o tempo todo nas letras, mas a fala é fundamental, né? Assim como Ana Pizarro fala de ver, falar e ler, né? Como três funções essenciais para se... E escutar é bom também. E escutar, exatamente, e escutar. Então, isso para a gente é muito bom, viu, Facundo? E desde já gostaríamos de convidá-lo para vir uma vez aqui ao Rio de Janeiro, vir ao Brasil e para nos encontrar e para celebrarmos o encontro, né? Então, eu queria agradecer imensamente esse encontro que a gente faz, mesmo virtual, agradecer a presença sua aqui e, em nome da Fundação Darcy Ribeiro, muito obrigado por sua participação. Por favor, estendam nossos agradecimentos a Amparo
Amparo Rama, que é uma pessoa incrível, que foi um prazer imenso conhecê-la também, mesmo à distância. Esperamos um dia poder aparecer por aí em tempos melhores e para ainda celebrarmos melhor o futuro, tá certo? A luta continua, estamos no mesmo campo de batalha e estamos no mesmo lado, tá certo? Então, conte conosco. Um grande abraço. Bueno, muchas gracias a José, André, Cristian, muchas gracias por la iniciativa, por la propuesta, por el trabajo compartido, y yo también quiero celebrar esto también en dos sentidos. Primero, en tiempos tan hostiles como los que nos toca vivir, a toda Latinoamérica, atravesados por una serie de crisis y de golpes y de atrocidades en todo sentido. Y después también quiero destacarlo por, me parece, la generosidad del proyecto en tiempos tan egoístas, ¿no? Y estoy pensando más en relación con ciertas lógicas académicas que no están pensando tanto en la producción de un saber significativo, sino quizás en la posibilidad de sumar puntos para el currículum y poder acceder a becas o puestos universitarios. Yo creo que algo que se destaca de la biblioteca básica y el proyecto que están llevando adelante es esta idea de hacerlo por amor a la cultura y por conciencia política comprometida con lo que nos pasa como sociedades. Eso vale la pena destacar porque es raro, no es normal, no es común, pero hay que profundizar porque me parece que ese es el camino. Así que bueno, también les agradezco por esa iniciativa, por ese sentido de la iniciativa, y bueno, por supuesto quedamos en contacto para seguir compartiendo encuentro con los lectores, con el público y con los colegas.